noche serena, noche de tuna y canción, hemos cerrado los libros y abierto el corazón. A nuestra universidad y adentro Tuna. Está en la tuna, tuna con pista, ritmo, guitarras y canción, capaz que ondula, vibrando al viento, cuando canta el corazón, capaz que ondula, vibrando al viento, cuando canta el corazón, para que suenen las voces y así entonar mi canción. Pediremos que nos traigan un vaso de buen licor. Esta es la tuna cortista, ritmo, guitarra y amor, capaz que ondulan vibrando cuando canta el corazón, capaz que ondulan vibrando cuando canta el corazón. Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a gozar, porque es un cortista el que va a entonar. Vamos a cantar, cantar, vamos a gozar, gozar, para que tú puedas así enamorar. Bueno, pues hoy estamos con una persona muy especial, un amigo muy querido y reconocido también entre todo el tema de tunas, que es Alberto Amaya, conocido como Beto o Betico, como muchos le dicen. Y hoy en este documental La historia de las tunas en nuestro país, pues hemos querido que él nos cuente un poco de esa historia que lo trajo a ser pues fundador de dos tunas y a llevar pues como la música a las universidades desde este modo de hacer vida universitaria que es la tuna. Entonces, Betico, buenas tardes, qué alegría tenerte por acá. Hola Yomi, ¿cómo estás? Un placer estar contigo y poder contar ya esta larga historia, que lo que me hace sentir es ya como viejo con tantos años encima hablando de un placer. Bueno, Betico, pues cuéntanos un poco cómo llega la tuna a tu vida, o sea, en qué momento se aparece la tuna para ti. Bueno, fíjate que estamos hablando del siglo pasado, es más o menos, yo estaba en primero de bachillerato, o sea, como dirían los tunos, mucho tiempo. Bachillerato, en esa época era de primero a sexto, o sea, en esa época era de primero a sexto de bachillerato. Y estamos hablando de 1974, 75, mucho tiempo atrás. Entonces tuve la oportunidad de ser el solista de la tuna. Todavía tenía voz virgen, tenía una voz delgadita, pero era el solista de la tuna. La dirigía en ese momento, era el colegio, era el Liceo de La Salle, quedaba ahí en la 60 con sexta. Y el colegio pues tenía tradición siempre de armar tuna, y la tuna había sido tradicional durante algún tiempo. Yo no sabía realmente la historia, qué tan larga hubiera sido, porque es un colegio de mucha tradición. Y la dirigía Rafael. Rafael era un compañero de sexto de bachillerato, o sea, de 11, que tocaba acordeón y él dirigía la tuna y era un músico, él también estaba en el conservatorio. Y en ese momento entonces, ya cuando Rafa se graduó, y me acuerdo que yo estaba cambiando de voz, en ese momento alcanzamos a ir a un festival de tunas en Bucaramanga, y yo estaba cambiando de voz y me salieron un poco de gallos ahí cuando yo estaba en esa situación de cambio de voz y como solista. Pero Rafa entonces se graduó, de tal manera que al año siguiente, cuando estaba yo en segundo de bachillerato, eh, tocó que me reemplazara, que reemplazaran a Rafael, y el rector dijo, no, eso es como dirigir un coro. Entonces puso a un director de coro, y yo me acuerdo que nos ponía con los brazos atrás y teníamos que hacer ejercicios vocales y 12 cascabeles lleva mi caballo, y era medio tiempo haciendo el ayo, y era una cantidad de cosas que yo decía atrás,
Entonces, bachillerato, o sea, como en el 77, le dije al rector, vea, yo no estoy de acuerdo con el director. Creo que yo sé, yo ya tocaba piano, yo toco piano desde los 6 años más o menos. Entonces yo dije, yo me siento en capacidad de por lo menos transmitir lo que hacíamos y comenzar a dirigir la Tuna. Y tomé la dirección de Tuna en ese año, en el 1977 estamos hablando, y eso ya son cuentas de años atrás. Dirigí la Tuna de mi colegio del 77 al 80 hasta el año que me gradué. Cantábamos, yo salía, me acuerdo, me dejaban en la autopista, yo vivía en la 100, en el barrio Los Andes, que queda abajo de la avenida Suba, y yo con tal de llevarme el trofeo que nos ganábamos en los colegios, me iba como a la 1 de la mañana, porque eran siempre a medianoche los festivales. Ok. Eso era de 8 o 9 de la noche como hasta las 2 de la mañana. Entonces, imagínense, ¿Quiénes participaban en esos festivales, Betico? ¿Qué recuerdas tú de quiénes, qué otras tunas o quiénes iban a participar en esos festivales? Sí, mira, iban colegios representativos. Creo que había uno en el Sanfazón, de femeninos. Iba, La Salle tenía varios, era el Instituto San Miguel, creo que tenía uno, el Liceo de La Salle tenía otro. Después ya que está en la 170, un colegio que quedaba en la 34 como con 16, 17, ellos tenían Tuna. Había otras, era masculina o femenina, pero no eran tunas mixtas. Algunas veces hablaban de estudiantinas, que eran grupos como entre tuna y estudiantina, pero también aprovechaban al final y metían un grupo de rock. Y entonces a veces había algo electrónico después del concurso de tunas. Había un premio que se llamaba la bandeja de plata, el premio, bueno, habían varios nombres de esos trofeos que nos ganábamos en los diversos concursos. Yo me acuerdo que frente al colegio siempre cada semana llegaba con un trofeo, porque tuve la fortuna de que tuve una excelente tuna del colegio y casi que fue la mejor tuna, muy modestamente, que había en Bogotá de colegios. Y pueden dar fe de eso los que estuvieron en esa época, que ya estoy hablando antes del 80, que es mucho tiempo. Ahí dirigí 3 años, después entré a estudiar medicina y obviamente los primeros 5 o 6 años no podía dedicarme a la tuna. El primer año todavía daba por ahí serenatas con la tuna de mi colegio, al punto de que a la que hoy es mi esposa le alcancé a llevar una serenata con los tunos del colegio. Y ya después, en 5.º año de medicina, dije, aquí hay que hacer la tuna, y fue cuando nació la tuna de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas. Esa tuna, ¿estamos hablando de qué año, mi Betico? En 85. En el 85 comenzó la idea, ya en el 87 estaba la tuna en pleno, y comencé a dirigirla, y yo dirigí la tuna con todos sus arreglos musicales, vocales, etcétera, durante 12 años, más o menos 10, 12 años. Y como, fíjate, esas cosas de la tuna, yo al principio en la tuna del colegio, lo que más dificultaba en la tuna no era tener bandolas, porque bandolas, varios tocaban bandola. Reemplazar el acordeón era difícil porque no teníamos acordeón, yo no tenía acordeón, yo tocaba piano, pero no tocaba acordeón. Entonces lo que había era un contrabajo. Entonces yo comencé en la tuna del Liceo de La Salle tocando 1 año contrabajo. De pronto un amigo mío del colegio, y imagínense lo que era para mí estando en 3º bachillerato, era mandar a los de 6º y a los de 5º. Entonces esa era una diferencia ahí porque el director era el más chiquito de la tuna. Y siempre seguí siendo el más chiquito porque no crecí más. Que sobresalga el más grande de la tuna. Entonces era el más pequeñito y de todas maneras comencé tocando bajo 1 año. De ahí pasé y alguien me dijo, oiga, si quiere mi abuelita tiene un acordeón y ese acordeón es italiano y suena muy bonito, dicen que suena mejor que los Horner. Yo le dije, pues si nadie lo usa, si quiere tráigamelo. Entonces me trajo el tal Busilacchio, que también tiene fama en la tuna, que es el tal Busilacchio, le dicen Busilaque, es el Busilacchio, y es un acordeón italiano que suena muy bonito, ¿para qué?
Entonces comencé y rápidamente, pues tocando piano uno comienza a tocar rápido el acordeón y ya metí el acordeón en quinto y sexto bachillerato, ya era con acordeón. Le hacía los arreglos a las bandolas, al acordeón, al bajo, a todo, le hacía los arreglos vocales e instrumentales. Y ya la tuna de la Universidad Juan de Corpas, pues obviamente ya tenía experiencia de 3 años en el colegio. Allí ya comencé con el acordeón y fui metiendo el resto de instrumentos. Esto nació, primero hice un grupo musical de música andina y después ya con la tuna. La música andina fue como en quinto semestre de medicina. Y ya después hice la tuna, la cual pues también hizo un recorrido muy lindo. Y bueno, no sé si tú quieres preguntarme algo, porque ahí sigue la historia de la tuna de la Juanene. Listo. Entonces, ahí quisiera preguntarte, cuando tú dices, listo, yo ya tengo la experiencia, pienso que aquí puede haber una tuna. ¿Ya habías visto algo de tunas universitarias en ese momento? ¿O solamente venías con la idea de la universidad? ¿O cómo era ese momento como que habías visto? Eso fue genial, porque en esa época las tunas también eran representación institucional. Entonces uno sabía que la tuna javeriana era famosa en Colombia. La tuna javeriana, la tuna de los Andes, eran las tradicionales, pues, pero yo veía eso como, inclusive yo me desprendí de eso y fue cuando creé la tuna de la Juanene Corpas que me puse a pensar, bueno, ¿qué más tunas son las que hay aquí en el país? Porque yo me desprendí esos 5 años, estaba muy metido en la medicina y entonces era increíble porque cuando yo dije en la Corpas que iba a ser una tuna, inmediatamente el decano me llamó y me dijo que yo qué estaba pensando. Eso era de los españoles. Aquí si acaso de, no sé, boyaco, ahí de ranga o carranga, alguna cosa de eso, pero no era autóctono. Me tocó un poquito luchar con las directivas para decir que la música de tuna no se refería a hacerle solamente el honor a la música española, sino que también había y se podían montar canciones de otros estilos latinoamericanos, etcétera. Y realmente la primera lucha fue con eso. Me hice amigo, en ese momento me acuerdo mucho de la tuna de los Andes inicialmente, y tuve unos amigos que todavía están ahí, son amigos fraternos de esa época. Todos sabemos que la tuna le ha dado trabajo, ese cambio generacional, y allá cuento con muchos de los amigos que desde 1980. Ellos ya venían desde antes de Tunos, ¿cierto? Wilson, todos ellos son de esa época. Y bueno, ahí comenzamos a hacer nuestros primeros pinitos y a invitarnos porque era una representación institucional. Entonces, inclusive no teníamos definición del uniforme. Yo ahí tengo por eso la capa de la Juanene Corpas inicialmente fue así, porque era una capa roja, que era muy vistosa. Y hicimos la capa de la Juanene Corpas, y así quedó el disco grabado con esta capa, que la llevo con mucho orgullo, con mucho honor. Es tal vez de las tunas que también en su momento, para que los que también vivimos esa época nos dimos cuenta a dónde llegó la tuna de la Juanene. La Juanene fue una gran tuna y creo que sigue siendo en este momento, no hablo mal ni bien, sino en su momento cuando yo la dirigí, creo que la llevamos a muy buen término. Logramos llevarla fuimos al Festival Internacional de Tunas, que se hizo en Iquique, en Chile, y eso, viajar internacionalmente, esa fue la oportunidad para conocernos con los javerianos. Y en la Corpas a representar a Colombia en Chile, pero estamos hablando de años atrás. Yo no me acordaría en este momento qué año fue eso de Chile. De pronto está aquí en una de las cintas, porque además en esa época no se utilizaba tanto colocar los escudos de los festivales, sino se colocaban las cintas. Lo mismo cuando uno le daba la serenata a la familia o a la novia o lo que fuera, le bordaban la cinta, y la cinta de mi capa bordada, yo tengo una cinta bordada de la que hoy es mi esposa, tengo una cinta bordada de mis padres también, una vez que le dimos a mis padres, y tengo 2 talegos de cintas, porque era cada vez que hacía una presentación se hacían, y ya en la capa de la Juanene no me caben las cintas. Entonces, listo, déjanos ver tu capa, cómo es esa capa de la Juanene Corpas. Claro, la capa roja. No sé si ahí la ven.
O sea, cuando decían que el número de cintas va a ser el número de hijos que va a tener en una serenata de esas de entrega de regalos de esa época, o sea, tener la tuya era, mejor dicho, vas a tener 1000 hijos. Claro. Y estas son las que tengo y que pude cortar a la altura, pero todas las demás están guardadas. Aquí tengo de todas las partes, en festival en todas las haciendas, centros comerciales, en todos lados. Aquí está, por ejemplo, una de exalumnos de los Andes, tengo de la Javeriana, de todas partes, Encuentro Fraternal de Tunas. Esta fue la primera en septiembre del 88, no, esta es más viejita, inclusive les colocaba un bordado. Primer festival lasallista, este es del colegio, es de las... Ok. Tenía una beca, aquí está una beca como director, era una beca negra. Ok. Acá tengo otra beca amarilla, que esta, si no estoy mal, es de la Universidad de los Andes, que hice un intercambio con un turno de los Andes. Ok. Y otra de Derecho de una universidad en Chile. Betico, en esa época, pues como para ver como el tema de tu capa, ¿qué otras cosas se le ponían a la capa en esa época? Sí, en esa época colocábamos adelante, se colocaban los honores y los diferentes sellos. Por eso esta ya no tiene nada aquí, porque aquí hay escudos y si nos damos cuenta, por ejemplo, uno adornaba su capa, la capa ya que fue una capa posterior, uno simplemente colocaba las cosas significativas a un lado y al otro, que quería adornarla con escudos de países que había visitado, en el caso mío, o con esos detalles que le daba a uno, alguna niña de vez en cuando le daba un escudito o hacía un intercambio de un pin, y entonces uno hacía el cambio del pin y lo llevaba ahí en la capa. Entonces cada uno de estos pines tiene un detalle de una persona querida o de algo así, y uno intercambiaba a veces los pines, etcétera, etcétera. Ay, súper lindo. Y bueno, entonces te dijeron, no, usted aquí monte, pues no sé, otro grupo de otra cosa. ¿Cómo se logra abrir como esa puerta en la universidad y comenzar a convocar la gente para que pertenezca a la Tuna? ¿Cómo haces ese proceso? Sí, era difícil porque además en medicina, entonces la gente todo el tiempo anda No tengo ocupada, tiempo. y el turno y el posturno y el estudio y el examen. Entonces hubo una forma buena y era que inclusive, y eso lo hice yo inclusive después también en la otra Tuna, cuando fundé la Tuna de la Sabana, y era que tenía que tener muy buen promedio académico para yo dejarlo ensayar. Y esa fue una de las cosas importantes, es decir, al que iba mal académicamente, yo le decía, vea, usted hasta que no mejore el promedio no puede venir a ensayo, y no lo dejaba presentarse hasta que no tenía buenos promedios. Y eso yo que era muy bien, o sea, el estudiante se vio como, hoy están allá es porque además les va muy bien en estudio, sacan tiempo, lo hacen bien, y así fue que comencé a llevarlos, y comenzamos ensayando en la universidad, a veces nos íbamos al fondo y ensayábamos también allá, y poquito a poco fueron dándose cuenta del valor que tenía la Tuna, porque comenzamos a cantar en los grados, entonces ya comenzamos a ir por la universidad en la Semana Cultural, comenzábamos a cantar. Generamos dentro de la Semana Cultural el primer festival de tunas, en el cual ya invitamos a la Universidad de los Andes, a la Universidad Javeriana, al externado que estaban, había unas niñas del externado que también comenzaron en esa época, me acuerdo, la femenina del externado. Habían, pero realmente la tuna la veíamos como masculina o femenina, de todas maneras, no era mucho. No mixta. La tuna mixta como que no le veíamos mucho sentido, debido a que, bueno, está bien que el hombre le cante a la mujer o la mujer al hombre, la mixta la veíamos como a quién le están cantando, ¿no? Porque la razón de ser de la tuna era cantarle al amor, a la mujer, a la vida. Entonces no lo veíamos como tan, no era como el reto ganarle una tuna mixta. La mixta estaba ahí como un híbrido, era algo así. Entonces era participar las masculinas entre masculinas, las femeninas entre femeninas, y después ya nos fuimos uniendo. Yo creo que esa unión entre masculinas y femeninas salió la mixta. Otra cosa fue interesante, la parte del vestido. Yo me acuerdo cuando hicimos
Festival Internacional de Tunas fue liderado en este, creo que me acuerde, los reunió la Universidad de los Andes. A ellos los invitamos, los hospedamos en un club que queda aquí en la 138, cerquita, que es el Club de Suboficiales de la Policía. Ahí vamos a los internacionales. Imagínense, en un club militar hospedar tunos, tomando trago. Pero lo logramos hacer y se hizo ese primer festival. Pero entonces después ya, cuando fuimos a Chile con la tuna de la sabana, fue la primera vez que vimos los bombachos, el pantalón bombacho y todo esto de tradición que tienen los peruanos. Y entonces, para mí fue un impacto porque yo nunca me había fijado en eso, ni pretendí tener el pantalón bombacho nunca. Y para mí era raro verlo. Entonces todos me decían que por qué nosotros no le... Ellos dicen que esa es la verdadera tradición. Pero después cuando conocimos tunas como las de Portugal, que también vinieron, creo que en esa oportunidad, vimos que ellos tenían, era un traje, una capa muy elegante y todo, pero no utilizaban bombacho. Entonces cuando nos dimos cuenta que tampoco es que el que no tiene bombachos no es tuno, porque es que a veces se cogen de esas cosas, ¿no? Que usted no es tuno si no tiene los bombachos, que usted no es tuno si no tiene, no. Realmente nos dimos cuenta que la tradición, ellos sí usaban su capa por el frío, tenían que ubicar en las noches y colocarse la capa, y ya buscando más la tradición y lo de los soperos que les daban las cucharitas de palo. Entonces ya uno trataba de seguir esas tradiciones de las cucharas de palo para representar a los soperos, de llevar su capa, del traje para la noche, de poder abrigar a su amada y todas esas cosas, ¿no? Todo eso que hay detrás. Ok, mi Betty, ¿y tú te acuerdas, por ejemplo, en la Corpas, esa primera presentación que ustedes dieron, cuántos alcanzaron a hacer para esa, para qué evento fue como esa primera presentación? Sí, yo me acuerdo la primera presentación que hicimos y me acuerdo la primera presentación que hicimos en la casa de un tuno. Ok. Y me acuerdo terrible porque salió un poquito destemplado, pero no, eso era mucha la emoción y los papás estaban felices. Esa vez de la tuna, en la universidad hicimos una presentación oficial que era como para un grupo de profesores y estudiantes, como una semana cultural, y la llevamos por primera vez. Éramos más o menos 10 estudiantes, 10, 11 estudiantes. La tuna llegó a tener más o menos unos 30 integrantes, era una tuna grande al final. Y fue la primera vez, y realmente desde la primera vez impactó la tuna, porque la universidad era una universidad muy tradicional, en la cual no existía casi nada de tipo cultural, o sea, representativo no había, porque era medicina, allá inclusive era poco lo que llevar periódicos o revistas, no, allá eran libros de medicina, allá era estudiar medicina. De hecho, fue una universidad muy exigente, a nosotros nos exigían 4,28 sobre 5 en promedio al semestre para poder pasar de semestre. Entonces, y eran solo 2 exámenes, uno en la mitad y otro al final de semestre. Entonces, era una clavada de estudio brutal. Entonces, casi que todo el ambiente era académico, de estudio, de exigencia. Entonces, pensar en cantar, es que le dieran las 2 de la mañana por allá en esas... Y promedio de 4,28, eso no lo pensaba nadie. Entonces, eso fue muy complicado. Yo me acuerdo, y yo alcancé a hacer rural, internado y rural. Yo hice el rural aquí en Bogotá y me tocaba turno, al otro día daba serenata, esta noche daba serenata, por ejemplo, y al otro día volví a entrar a turno. O sea, yo llegué a durar a veces 3 días, turno, serenata, turno, y obviamente eso me generó una disciplina bonita, porque así como hay derecho a tomarse un traguito y todo, yo sabía hasta dónde llegaba, porque al otro día tenía turno. O sea, yo no podía llegar oliendo alcohol. Claro. Entonces eso me generó cierta disciplina y creo que eso también lo logré transmitir dentro de esa tuna y dentro de la otra, que se puede tomar, pero hay que saber tomar. Entonces el saber tomar es parte del aprendizaje de la tuna. Y yo me acuerdo una vez en otra tuna, me tocó sacar a un tuno de la presentación y a él lo sancioné y él quedó sancionado porque él casi que estaba caído en la presentación y eso no servía. Entonces se genera una cultura del buen manejo del licor, de la alegría, sí, pero limitada a ciertas cosas. Entonces va a generar una cantidad de disciplinas muy bonitas. Es toda una disciplina hermosa la tuna.
¿Cuál es la clave del éxito? Tú, pues que ya digamos que tienes como una experiencia desde el colegio en el tema de conformación de grupos, ¿cuáles crees que son los aportes que puede hacer una tuna al ambiente universitario? ¿Qué de bueno tiene y qué diferencia habría con otros grupos de la universidad? Sí. Yo creo que la tuna es algo fundamental en el ambiente universitario. Es alegría, es tradición, es camaradería, es exaltar lo que es la amistad dentro de los universitarios. O sea, Ujú. esta amistad que logra uno en la universidad, pues tú lo sabes como integrante de la tuna que eres y también de tantos años de tradición, uno no cambia eso, ese grado de amistad, uno llega a sentir como hermano al otro. El vivir tantas experiencias compartidas de momentos críticos, porque había momentos difíciles, como momentos de alegría, de gran euforia, hacen que uno viva esto como una hermandad, completamente como hermandad. La universidad debe mantener este grupo representativo porque debe ser no de competencias de quién es el mejor, de quién es el peor, no, es un compartir culturalmente, es un decir, ve a mi casa, le abro las puertas de mi casa, usted muéstrame la suya, compartamos, es el lograr, por ejemplo, cuando ya logramos que partidos de fútbol entre las tunas, que logramos ir de un lado a otro, etcétera, que no sea solamente el ambiente incluso de tocar y tomar, sino ya por fuera uno logra otro tipo de ambientes que lo hacen a uno crecer también como persona. Una de las cosas maravillosas es la vida va pasando y el tener siempre el espacio reservado de poder llegar uno con tranquilidad el día que quiere a tocar un instrumento, a cantar y sentirse como si fuera un día como si no hubiera dejado de ir ningún día, porque usted llega y ese día lo atienden, está feliz, canta, se toma un trago, vuelve y vive toda esa alegría. Eso hace que yo creo que lleguemos personas ya a pasar los años y a sentir que esos años no han pasado el día que vuelve un ensayo de tuna. Entonces uno vive con mucha alegría, vive feliz, vive viviendo esa misma alegría y no se queda atrás, sigue viviendo como muy juvenil el resto de los años. Y eso es vida, eso es vivir la vida. Súper, Betico. Una pregunta, y esto sí es más viniendo yo de tuna femenina, porque en esos comienzos, cuando arrancó todo ese tema de la tuna en la Corpas, habiendo también pues niñas que estudiaban medicina, ¿no surgió también como de pronto a ese mismo ritmo o en ese mismo tiempo de pronto un tema de una tuna femenina? Tú que pues pasaste a ser docente en la universidad, ¿qué crees que pudo haber pasado ahí? Sí, yo creo que incidió el hecho de que yo culturalmente no concebía la tuna sino masculina. Eso Ok. hay que decirlo de frente. O sea, es más, a mí me decían, doctor, diríjanos la tuna femenina. Y yo decía, yo no me siento en capacidad de dirigir, no me siento bien haciéndolo. Entonces necesitaba, era como que otra persona, una mujer dirigiera a las niñas. Yo no sé, Ok. no me siento identificado dirigiendo un grupo de niñas cantando. A mí me lo ofrecieron varias veces. Doctor, así como dirige la masculina, ahora haga la dirección de la nuestra. No, no me sentía cómodo con eso. Yo creo que eso incidió en eso. Ok. Ya después les dije a ellas, no, pues a ver, organícense, porque para eso hay una tuna femenina en la Javeriana, hay una tuna femenina. Creo que los Andes también tuvo femenina, ¿no? No sé, o Sí, pues nunca. no sé, si no, hay tuna femenina de los Andes, digamos que es un poco, pues, posterior, sí, pues, Yo, digamos que son una tuna que ya lleva tiempo, pero más o menos de esa época, te estoy hablando, estos sí, años noventas, una cosa así, ay, por ahí. entonces, Ahorita me estoy acordando que yo fui cuando comenzó la tuna femenina de los Andes. Entonces, casi que yo venía de una cultura en la cual éramos como las tunas masculinas. Entonces, no me preocupaba el no tenerlo. Eso fue un conflicto cuando ya llegué a la otra tuna que vamos a hablar después, que es la tuna de la sí, Sabana, porque ellos tenían tuna mixta. Y cuando llegué me decían que dirigiera eso y yo no me sentía, yo dije, no, yo no dirijo. Y fue cuando inclusive dije, yo con mucho gusto le dirijo una tuna masculina. Y nació la tuna masculina en la Sabana fue porque yo venía, y no es que sea machista, ni me faltaba. A mí me encantan las mujeres y no, ni me faltaba. Pero
no es por el machismo, simplemente era la concepción que tenía y la forma de hacer arreglos y todo, ¿no? De todas maneras, fíjense que musicalmente hablando, hacer arreglos ya con voces mixtas de hombre y mujer es difícil, Claro. porque o le queda muy alto o le queda muy bajito a cualquiera de las dos voces, entonces ya uno tiene que manejar otro tipo de arreglos musicales. Yo estaba muy hecho hacia el bajo, al barítono, al tenor, y quienes me hacían unas voces muy altas, o un barítono atenorado, o uno que fuera un bajo profundo, que no, muy difícil de encontrar. Pero sabía hacer arreglos como en ese stand de voces, ya ponerme a hacer un contralto, o ponerme a hacer un soprano, como que no me cuadraba con el de abajo, entonces no Claro. me sentía. Como que ya tenías la fórmula de cómo era que se hacía, entonces no te ibas a poner a experimentar. Claro. Eh, bueno, ya quisiera como que habláramos en algún momento como de la música, pero vamos a pasar como a esa siguiente tuna. Entonces, digamos que llegas tú a la Universidad de la Sabana y ¿qué te encontraste allá respecto a todo este tema de las tunas que ahorita nos estabas contando? Sí, la tuna de la Universidad de La Sabana tenía ya una tuna mixta, Ujú, era una tuna que tenía una capa azul, me acuerdo, eh, o vino tinto, tenía un fondo vino tinto, y ujú, ellos por tradición y como tenían un vínculo con la Universidad de Navarra, entonces conocían mucho lo de las tunas, entonces siempre querían tener una tuna que fuera fuerte. Cuando llegué a la tuna, a la universidad, obviamente era medio tiempo profesor en la Juan N. Corpas y entré medio tiempo de profesor en la Sabana. Yo iba a los hospitales, tenía todo, yo hacía diagnóstico clínico y profesor de diagnóstico, entonces iba a hospitales y dictaba clases en la Sabana, pero por la tarde tenía que ir a hacer consulta al hospital de la Corpas y por la noche iba a consulta a mi consultorio. Entonces esto era mañana, tarde, noche y después tuna, ¿no? Además, ahí nacieron mis hijos en esa época y todo eso. Bueno, Y era hay todo, gente que dice que el tiempo no le alcanza, Betico. Es más, imagínate. pero gracias a Dios siempre estuve con mis hijos, siempre estuve en mi hogar, con mi familia. Es increíble, es pura distribución de tiempo. Eso de que por ser tú uno no puede estudiar es mentira, que por ser tú no puedes estudiar y trabajar también es falso. Yo creo que esto genera una disciplina para uno sacarle el tiempo a las cosas. Y yo creo que somos los más disciplinados a la hora de la verdad. Así nos vean rochelear y todo, es porque estamos en el momento de euforia, pero somos tal vez las personas más responsables o más coordinadas en otras actividades. Puede que no sea el 100%, pero aprende uno a distribuir bien los tiempos y a trabajar bien eso, ¿no? En ese momento vino un conflicto, porque imagínate tú, yo siendo el director de la Juan N. Corpas, ¿cómo iba a comenzar una tuna en otra universidad? Entonces llegó un momento inclusive de crisis en los que una persona específicamente de la tuna de la Juan N., o dos o tres personas, llegó un día en que me maltrataron un día que llegué a ensayo, porque me decían, ¿usted qué hace acá? Usted debe ya ponerse a dirigir la tuna ya en la otra universidad. Cuando yo ya insinué y dije que iba a armar una tuna en la Universidad de La Sabana. Celosos. Entonces, casi Le hicieron show de maltrato. celos. Y esa vez en su momento el rector estaba activo. Él me había apoyado esos 10 años. Él supo muy bien de los triunfos de la tuna. Con él grabamos el disco, gracias al apoyo de la rectoría y todo, grabamos el disco de la Juan N. Corpas. Era un disco en acetato negro. Y fue una cosa muy bonita el grabar ese disco, pero él me apoyaba al 100% y ya el decano también, que antes era la guerra, me apoyaba también 100%. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando supo de ese maltrato me llamó y él llamó a colación a ellos y les dijo, ni más faltaba, aquí el doctor Amaya tendrá la entrada toda la vida en la universidad. Sin embargo, fue un punto ya de desequilibrio en el cual yo dije, sí, es cierto, yo no puedo estar dirigiendo allá y acá. Y fue cuando tomé la decisión y les dije, bueno, hasta aquí llegué con la tuna Juan N., no he perdido nada aquí de amistad, nada, todo sigue, pero no va a seguir la dirección. Ya dejé de hacer arreglos, dejé de hacer todo esto, porque voy a dirigir la tuna de la Universidad de La Sabana. En esa tuna de La Sabana yo dije, ok, voy a armar la tuna, hablé en bienestar universitario y les dije, vea, yo con gusto quiero armar una tuna aquí. Dijeron, no, pero aquí ya hay tuna. Dije, sí, pero yo quiero armar una tuna masculina.
me dijeron, pues aquí ya no hay cabida porque ya se acabó, el espacio es un director de tuna, no podemos tener dos directores. Le dije, no, es que no, no voy a cobrar nada por eso, yo quiero es hacer una tuna en representación de la universidad. Y fue cuando me encontré dos vagos ahí, que estaban tocando guitarra una vez ahí en la universidad, y estaba uno de ellos mechudo, el otro no tan mechudo, pero sí, ambos estaban mechuditos ahí cantando. Y entonces les dije, oiga, ¿ustedes no quieren pertenecer a una tuna? ¿Y esa vaina qué es? Y eso, no, eso es muy marciano, eso no. Tuna no, eso nada que ver. Entonces les dije, vea, voy a hacer un ensayo el viernes, ¿usted cómo se llama? Entonces ahí me dieron los nombres. Entonces me acuerdo tanto que ese viernes comencé ya a ver a los que estaban por ahí, les dije a los estudiantes míos de medicina, les dije voy a hacer una tuna. Entonces fui semestre a semestre diciéndoles voy a hacer una tuna masculina. Después vemos a ver si hacemos la femenina. Las niñas si quieren vayan a hacer, pero yo voy a hacer una masculina. Entonces espero a los estudiantes de medicina porque vamos a hacer la idea mía era hacer la tuna médica y la tuna era de medicina inicialmente, porque casi todos eran de medicina. Por eso todos en la tuna saben actualmente que era más médica inicialmente y ya después se fue abriendo. Sin embargo, esos dos mechudos que yo vi ahí, hablo de ellos porque me llamó la atención de verlos tocando, pero no eran de medicina, y los invité como los externos, ellos eran los de otra facultad que vi ahí tocando música ahí como rockera. Entonces el día que llegamos al ensayo, les dije, bueno, yo lo que quiero es oír, si tocan, aquí traje una guitarra, y si cantan. Entonces llegó uno de ellos y le dije, bueno, cante a ver alguna canción fresco aquí, todos somos iguales, no hay ningún problema, cante algo que quiera cantar. Si quiere yo lo acompaño aquí. Y entonces él cantó un bolero. En este momento, ¿tú te acuerdas qué bolero era? ¿No es la canción Baigón? El de la hace falta. Falta, que me muero por tener algo contigo. Listo. Entonces el tipo se cantó esa canción y le dije, no, hermano, usted sí con esa canción, a la que no mata la deja boba. Usted es como Baigón. Y en esa época era famoso el Baigón para matar las moscas y de ahí quedó Baigón. Fue el primer mote que hubo en la tuna fue Baigón. Ya después vi Z3 y Z3 se montaba, era como la buceta que daba vueltas por todos lados, acabamos serenata y terminaba al otro lado del mundo, que era el querido Juanca. Y bueno, fueron haciendo así las cosas y comenzamos. Yo los ponía, así no tocaran, así no cantaran, les decía fresco. Esto aquí es de darle y darle. Y nos poníamos en un salón a darle y los ponía a cantar y repasar. Y se fueron quedando los que realmente tenían la motivación. Y de ahí nació la tuna de la Universidad de La Sabana. Ya muchos años, ¿no? Y que estamos hablando Sí. de... Ay, súper, mi Betín. Y digamos que en ese tema de la selección de la música, tanto digamos que como en la Juan N, como también en la Sabana, o sea, ¿cómo era ese criterio para seleccionar qué se cantaba? Yo recuerdo pues a la Juan N. Corpas también una tuna muy romántica, muy de boleros, como es como el recuerdo que yo tengo de la tuna de la Juan N. Corpas que yo conocí. Muchísimo. Eso es porque tal vez es como la expresión de lo que yo he sentido inicialmente. O sea, casi siempre me había identificado con el bolero. Yo admiro los boleros de la Tuna de los Andes, por ejemplo. Son unos boleristas increíbles y para mí eso creo que me ayudó mucho a buscar ese estilo. Y siempre había montado boleros porque pensaba que era cantarle a la mujer, al amor, la serenata. Entonces monté muchas de esas canciones. Pero fíjate una cosa, a pesar de ser ese mi estilo, las canciones casi siempre las han llevado los tunos. El tuno me dice a mí, oiga, mire este bolero. Por ejemplo, en la tuna de la Sabana, Mauro sabía muchos boleros y Mauro llegaba con un bolerito y me decía, oiga, Beto, mire este, o el otro decía, y yo lo que hacía era, listo, cojamos esa canción, me gustó, y yo le hacía los arreglos. Rara vez he dicho, montemos esta canción porque yo quiero. Hubo una que sí me tocó pelear, eh, eh, es casi un himno de la Tuna de la Sabana, que es ¿Natalie? Natalie. No querían. Ver a Baigón zapatear y esta vaina
y esto no joda, y esto es muy viejo. Hay canciones que marcan, ¿no? Yo me Sí. acuerdo, hay varias canciones, hay uno que otro que siempre se revela y dice, no, esto suena horrible, esto yo no quiero, esto no más. Pero es uno o dos, y ya después con los arreglos pues terminan cantándola, pero hay otros que las Sí. aborrecen. Casi Claro. siempre las llevan los tunos y yo lo que hago es hacerle los arreglos. Yo hago todos Ujú. los arreglos, una cosa que le gusta a la gente de mis arreglos. Tal vez la única canción que monté, que yo les dije, tienen que cantarla y ojalá la canten el día que yo no esté y que sea como Sí, un segundo, es A mis a mis amigos. amigos. A mis amigos la cantamos siempre cuando estamos reunidos, cuando hay una becada, cuando hay algo especial, siempre cantamos A mis amigos y esa es tal vez la canción que sí dije yo, cántenla siempre, esté o no esté, canten esa canción, que es A mis amigos. Ok, Betico. Em, ¿Cuáles crees que Ahí sean los, para, señor? nos tocó desbaratar las capas, porque entonces la tuna mixta de la sabana se vino como atrás. Entonces Ah, bajó la tuna y sí. comenzó a salir la masculina. Entonces la tuna masculina hizo que ya cogiera un papel predominante dentro de la universidad. Y entonces nos dijeron, pues ahí están esas capas, si quieren cójalas. Entonces las primeras capas fue sacadas de la tuna mixta, fondos, y acá yo tengo todavía eso. Ay, déjanos ver, a ver. Mira, esta es Sí, la capa que teníamos y el fondo era vino tinto. sí, ¿Mm? La teníamos con vino tinto y lo que te decía, yo en este caso, cuando iba a algún viaje o algo, traía en este lado lo tenía con escudos y este sí. lado eran detalles que intercambiaba con algunas personas o algo así. Tenía cosas como de fundador, algunos premios al mérito, etcétera, pero ya después eso cambió y le pasamos eso a las becas que es donde Ah, tenemos ok, aquí ya los premios que van en la beca. Ya ah, después ok. cambió, ya era vino tinto, pero esta parte de acá, En la y después sabana ya, tienen una cosa súper bonita y es como que por los años o esas cosas, un poquito que nos cuentes cómo son esas cosas que ustedes le dan en la sabana, que sí he visto que es muy particular, que tienen como unas estrellitas, como unas cosas, o sea, ¿cómo es eso? mira, eso fue, también nació ya de los años de experiencia. Y fue que para mí era muy desmotivante que después de yo estar en la Tuna hace 10 años, no pudiera decir, oiga, esta me la dieron por musicalidad, o esta por estar en asistencia, o algo así. Entonces yo dije, no, pues es bonito que en la Tuna coloquemos un distintivo, ya sea por los años de estar en Sí, la Tuna, por algún distintivo. Entonces de ahí nacieron estos distintivos. ok. Aquí podemos ver, cada uno de estos son 4 años en la Tuna, entonces son 3 o 4 años, no me acuerdo porque son varios años, como 12 años hay ahí. Y acá comenzamos a dar premios. Entonces tienen la clave de solo a la musicalidad, tienen otros director, otro es por ser, mejor dicho, el más, bueno, se le daban distinciones Ok. a cada uno de los musicales, se le da un premio a cada uno. Entonces cada uno en este momento podría casi que mostrar y decir, este soy yo. Llevo 2 premios, uno de musicalidad y otro de cumplimiento. Y tantos Ok. años de tu. Y Ay, se fue súper generando, bonito. y por eso esto está de este lado y es de alto valor para nosotros el lucir los méritos en la beca. Ok. Betico, y un poco el tema de los motes. Digamos que algo que ha sido normal en las tunas, por lo menos de lo que yo he conocido, salvo la mía, es el tema de los motes. En la Juan N. Corpa se utilizaban, porque ya cuando llegaste a la sabana, ahí sí ya se comenzaron a utilizar pues como los apodos o los motes. En la Juan N., cuando tú la creaste, sí se utilizaban o cada quien era por su nombre. No, desde un principio teníamos los botes, porque yo aprendí lo de los botes desde el colegio. Desde el Ah, ok. colegio ya, lo que pasa es que mi nombre siempre ha dado lugar a, como es Beto, entonces Beto se queda como botes Beto, no, nunca tú. Y me lo han Ok. tratado a veces
por molestar, pero yo sigo siendo Beto y afortunadamente creo que he sido Beto. Toda la vida. Entonces, para todo el mundo soy Beto, Betico, y ahí me quedé en Beto. Pero siempre hemos tenido motes, ha sido algo porque nos da una identidad, se aprende a trabajar ya sea con algo que al principio de pronto la persona no lo puede tomar a bien y después se da cuenta que es muy chévere, es una identidad, es una antítesis de lo que es, o es una identidad, porque es que el tipo definitivamente se parece, o tantas cosas, y Claro. al principio, cuando da papaya, se gana el mote de... Venga. Pero es algo muy bonito, es algo que da confianza, y así como en la casa no nos llamamos, oiga, Cristina y Carlos, sino Cristi y Car, pues en la Tuna también tenemos nuestro mote y eso es cariño, es puro cariño. Okay. Betico, ¿cuáles son los principales, digamos que, causas o cosas que podrían generar la desaparición de una tuna? ¿Cuáles son como esos enemigos que puede llegar a tener una tuna para que se dé su desaparición o que ya no pueda seguir funcionando? Yo creo que es fundamental. Uno, el líder inicial sí es fundamental, porque si no es persistente, no es una persona cumplida, no es una persona que coloca normas, condiciones. En el caso mío, por ejemplo, es que es cada 8 días, es que es la persona que estudia, es que es la persona, no coloca esas reglas, sino el que quiera venga y tranquilo, si lo deja, eso no coge fuerza y siempre va a ser un grupo de distracción que no va a coger identidad. Entonces yo creo que algo de esa persona que inicie es clave. Después de eso, el mantener una confraternidad alrededor de la música hace que las mismas personas se identifiquen con su rol. Entonces, cuando yo entro a la Tuna y le digo, bueno, usted ya hace 5 años estamos dándole aquí a la guitarra y todo esto. Entraron 3 nuevos bulticos, entonces hoy al ensayo que vino usted, encárguese de esos 3 bulticos y comience a transmitir esto a ellos. El delegar ese tipo de cosas hace que él se empodere de ese cargo y al mismo tiempo comienza a colaborarme para no ser yo el que tiene que estar todo el tiempo haciendo eso. Entonces, el ir delegando funciones y designando ese tipo de funciones es muy importante. Si bien es cierto, yo era un poquito impositivo en cuanto al tipo de arreglo y todo, porque yo quería, de todas maneras, era yo el que estaba dirigiendo y quería que sonara así. Entonces, y además los que están ahí, pues lo tienen es más como hobby, no es que realmente tengan. Entonces ellos muchas veces hacen lo que uno va creando. Pero ya con el tiempo, ya después de mucho tiempo, ellos aprendían cómo era el arreglo. Entonces comenzaban a dar ideas y me parecía bien. Entonces, listo, arranquen por ese lado. Como muchas veces también les decía, vean, bailas. Yo sé que así es que se hace el arreglo, pero en esta canción no, en esta canción lo van a hacer de otra manera. Entonces, la dirección es importante. Delegar y que se sientan empoderados en que ellos no son una ficha más, sino que cada uno tiene una función importante y que con el pasar del tiempo ellos van a ser los que van a estar encargados de otros grupos. Eso es fundamental. Yo creo que esa experiencia la podemos vivir ahorita en la Tuna de la Sabana. La Tuna de la Sabana yo ya me fui, el tiempo ha pasado muy rápidamente. Ha llovido. Río harta agua debajo del puente. Porque sin darme cuenta, si bien es cierto que yo dirigí 10 años la Sabana, 12, otros 10 o 12 la Juan N y otros 3 la otra, estamos hablando, yo creo que soy de los pocos que ha dirigido Tuna casi que 30 años, no sé. Entonces, si bien es cierto que ha pasado tanto tiempo, es cierto que yo dejé la Tuna activamente de la Sabana también ya hace unos años. Y el haber generado esa siembra de funciones, el haber metido a las personas en esos roles, es lo que ha generado ese liderazgo para que la Tuna haya vuelto a florecer y haya personas tan buenas y significativas en la nueva Tuna. Entonces, así o no esté, la Tuna continúa y sigue viva, y eso es lo más importante. Betico, en alguna época las tunas universitarias hicieron algo que se llamaba el protectorado. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Cuál era el objetivo? ¿Quiénes eran? Sí, claro.
hubo un momento en el cual comenzó a distorsionarse un poquito esa idea que acabo de mencionar de las tunas universitarias representativas de las instituciones, Ujú. como, como un grupo fraternal, como un grupo estudiantil, de personas mayores dedicadas a la música, ni de personas que quisieran como tener negocios cantando en los restaurantes y decir que eran unas tunas. Y entonces llegó el momento en que comenzó a chocar eso y nos comenzamos a sentir como, oiga, la gente nos está identificando como un grupo musical ahí, pues suena feo, pero como chiflamicas. Entonces, nosotros no somos de cantar en restaurantes o de estar ahí presentándonos como un grupo amorfo, somos un grupo estudiantil, o sea, o de profesionales que salimos de esa institución y seguimos portando una beca o una capa porque nos gusta decir que somos de esa universidad. Tanto que uno respeta mucho la identidad de su beca y su capa y no se va a poner a cantar con un grupo de otra universidad porque sí, sino tiene que acceder, pedir un permiso. No es, oiga, tiene una guitarra, venga, yo les toco aquí en este grupo. No, es que si yo no soy de esa tuna, no puedo meterme en eso. No sé si me explico. Entonces eso nos generó a los que veníamos con toda la tradición, con el gusto de una tuna que fuera representativa, que no era un grupo ahí para cantar en cualquier sitio y que no nos atendieran o que dijeran, bueno, sigan los mariachis y ahora sigan los tunos como si fuera un grupo igual. No, es que esto no es de contrato, esto no es de plata, no es de dinero. Es una cuestión que llegaron los estudiantes de una tuna universitaria. Entonces, eso nos llevó a formar el protectorado. Nos reunimos los directores, me acuerdo, y las personas principales de las tunas de la Universidad de los Andes, de la Javeriana, la Juan N. Corpas, eh, Javeriana tanto femenina como masculina, externado creo que ya estaban las dos, creo que los Andes ya había comenzado también, no me acuerdo, no sabría decir quiénes éramos los del ¿Mm? protectorado, pero esto fue reunión plena con estatutos. Yo me acuerdo que en ese momento pues yo era muy, eh, por decirlo así, éramos líderes en ese proceso. Hicimos unos estatutos donde decíamos el turno debe preservar estas cosas, etcétera. Lo que sí no recuerdo y no me atrevería a decir es en qué terminó. No Ok. sé qué pasó con una buena idea, porque yo creo que alcanzó a retomar el rumbo que tenían las tunas. ¿Mm? Si bien es cierto, nosotros íbamos a esas reuniones de tuna y cantábamos, yo nunca canté en función de, quiero que cantemos y nos ganemos el premio mejor que la Javeriana. Eso nunca se me pasó por la cabeza. Ni cantemos para ganarle a los Andes, ni cantemos. No, es que era el día que nos reuníamos los estudiantes de las universidades, íbamos a cantar y yo representaba mi tuna, pero lo que íbamos era a disfrutar, a oír el chiste de la otra tuna, a ver cómo ganaba el público, las otras personas, a ver cómo nosotros hacíamos. Yo me acuerdo que hicimos un show cuando le ganamos a Argentina 5-0, entonces armamos toda una canción que iba canción tras canción hablando del 5-0 y la gente se reía y nos abrazábamos, y no sé, era una camaradería muy especial. Eso se estaba distorsionando cuando hicimos eso, porque comenzó a distanciarnos, a decir que no, que la próxima vez era ver quién era el mejor o cuál tenía la mejor voz o la mejor... Y a mí eso me molestó, a mí yo puedo decirlo abiertamente, porque ya comenzó a ver como una cosa que ya no era tan sana, ya no era ir, sino que además tenía que ganar. A mí eso nunca me ha gustado. No es que no sea competitivo, sino que es que eh, el, el amor a la tuna no permite ese tipo de competencia. Yo veo en el otro es un amigo que disfruta de la música, del amor, de la camaradería y lo hace de otra manera, pero no compito con esa forma de hacerlo. Por eso cada uno debe tener su identidad en vestido, en show, el que bota la pandereta, el que se tira al piso, el que baila, el que no baila, el que echa muchos chistes, el que no echa tantos chistes, el que es romántico, el que no es romántico, pero debe tener identidad la tuna. Cosa de que digan, oiga, vino esta tuna y yo sé que esta tuna tiene unos arreglos increíbles, no echan chistes, pero tiene unos arreglos musicales que yo quiero oír esa tuna. Ahora bien los otros, bueno, ellos no cantan también, pero es que se divierte uno muchísimo. Entonces esa tuna vale por eso otro.
Llega la otra tuna y dice, no, es que ellos hacen un espectáculo, eso es un espectáculo. No son ni buenos musicales, ni echan tanto chiste, pero es que con todas esas serpentinas que botan y todo eso que se botan, es un espectáculo. Entonces, ya es fundamental. Y yo creo que el preservar eso es fundamental. Debemos seguir haciendo tuna, debemos seguir esto, por eso es tan importante desde pequeños no perder esto, no es dar tradición española, no, es mantener esa camaradería, ese amor, es la música, es todo esto, y que el día que no vayamos a ensayo, no dependa de nosotros, sino que la tuna siga porque ya forme una cantidad de gente que le va a dar valor a eso, y el día que uno llega, pues está feliz, en un ambiente, uno a veces ni conoce el nuevo bultico, o uno no conoce a la otra persona, pero ese que no conoce fijo es el que le trae un traguito y le dice, ah, Beto, yo sé lo que usted hizo en esta tuna, usted tiene historia aquí, venga, tómese esto, y en qué le ayudo, y en qué, no sé, eso es del otro mundo. El poder trascender, o sea, el ir más allá y que uno llegue y tenga un espacio ganado que la gente igual te reconoce, por eso que tú hiciste antes y ese aporte. Eso es fundamental. Entonces, Betico, pues de verdad, mil gracias por regalarme este tiempo. Sé que pues eres un profesional, como siempre, en las cosas que haces, como amigo, como médico, como padre de familia, como esposo, una persona que siempre le da el 100 a todas las cosas que hace y que han sido cosas que han logrado trascender. Entonces, gracias por regalarnos este tiempo, por abrirnos tu casa, por mostrarnos tus capas, por esa historia de tuna que no queremos que se pierda en pues en nuestro país, porque poco a poco las historias se van como desapareciendo si uno no se da la oportunidad de hablar con las personas y conocer cómo fue que comenzaron, quiénes eran, qué fue lo que tocó hacer, qué dijo la universidad, y esos aprendizajes para nuevas tunas de universidades que están o en formación o ya formadas, que puedan como escuchar pues de la experiencia de una persona como tú. Entonces, muchas gracias. A ti muchas gracias por la invitación, y bueno, terminando ya con la parte mía, tanto médica como de tuno, entonces, salud. ¡Salud! Chao.